Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarlos aquí desde nuestra transmisión de Foro Jurídico en esta nuestra entrevista semanal. Gracias a las personas que se están poco a poco conectando. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada de lujo. Nos da un gran placer tener aquí participando en Foro Jurídico, que no es la primera vez, sí, la primera vez en esta modalidad, a nuestra amiga, la senadora Kenia López Rabadán. Bienvenida, Kenia, qué gusto saludarte. Muchas gracias, doctor. Pues nada como modernizarnos y ya estar en estos espacios tecnológicos que la verdad es que van a marcar un antes y un después a propósito de este confinamiento, de esta pandemia, de esto que sin duda es muy lamentable a nivel nacional e internacional. Pero bueno, estamos tratando de encontrar la forma de seguir y qué bueno que hay este espacio. Por supuesto que me da muchísimo gusto estar contigo esta tarde. Gracias, pues déjame comentarle a nuestro auditorio que hoy te hemos pedido que platiques con nosotros desde que iniciamos estas nuevas transmisiones bajo esta modalidad hace 3 meses que pues, nos atrapó esta pandemia que nadie esperábamos y que a todos nos sorprendió, sobre temas de todo tipo, de actividades de todo tipo, vinculadas a los tiempos del COVID-19. Y sin duda que una muy importante es la actividad legislativa del Estado mexicano, en donde tú juegas un papel central. Nos da mucho gusto que te sumes y que nos platiques un poco cómo es que la actividad legislativa ha venido dándose en medio de este COVID-19 y cuáles han sido los principales retos, eh, qué es lo que viene, qué se ha hecho, cómo están trabajando, porque sin lugar a duda, como lo hemos seguido, pues ustedes como Congreso de la Unión, particularmente como Senado, pues no se han paralizado, han seguido muy activos y queremos que nos platiques un poquito sobre esto, Kenia. Déjame comentarle a nuestro auditorio, a quienes no te conocen, tú eres muy conocida en el mundo jurídico, en el mundo legislativo, que no obstante tu juventud, tú eres una de las gentes que tiene una carrera pues más larga y más intensa en la actividad legislativa, además de que has trabajado en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Diputados y en el Senado como servidora pública, pues ha sido legisladora precisamente, diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputada federal, ahora senadora, pero además con el agregado muy importante, diría yo, que fuiste una destacada diputada del Congreso Constituyente de la Ciudad de México, donde tuviste muchas iniciativas para la paridad y la igualdad de género. Así es que bueno, pues tú eres una gente que está muy compenetrada en estos temas. Yo creo que desde que tomaste tu primera mamila ya estabas participando de actividades legislativas. Platícanos un poco, Kenia, de manera introductoria, cómo se ha ido ajustando el trabajo del Senado, donde hoy tú participas intensamente en varias comisiones, pero de manera particular como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cómo se ha ajustado el trabajo legislativo en esta época del COVID-19? En los primeros 4 meses, desde que en México empezaron a declararse la emergencia sanitaria, ¿qué está pasando ahora y cómo van las cosas hacia adelante? Bueno, pues déjame decirte, doctor, déjame compartirles a quienes hoy nos acompañan a través de las redes sociales y a través de este Zoom, que sin duda el Senado también ha tratado de, digamos, irse construyendo, ¿no? Con aciertos y errores. Lo mismo que el gobierno, lo mismo que en México, en el mundo, digamos, ¿no? Nadie de nosotros, pues, había vivido algo de esta magnitud. El Senado de la República, pues, es un espacio de deliberación, de propuestas, de análisis, de discusión, plural, ¿no? Ahí podemos ver tus posiciones absolutamente confrontadas o enfrentadas y algunas que se construyen a propósito de los acuerdos. Evidentemente, pues hacia marzo, cuando se empieza a generar esta posibilidad de la sana distancia, de no estar, digamos, pues en términos ya públicos, entre mucha gente y demás, se detienen las sesiones, digamos, ordinarias del Senado hacia finales de marzo. Y acuérdate que, bueno, todavía teníamos un mes más, ¿no? En términos del mes de abril, a propósito del periodo ordinario. ¿Qué es el periodo ordinario? Bueno, pues es el periodo en donde
semana a semana, dos veces por semana, pues asisten los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, a legislar y a estar en el Pleno y en comisiones. Se detiene, digamos, hay una nueva forma de entendimiento en cuanto se ve venir, digamos, esto que además ya teníamos como un ejemplo muy claro de lo que estaba pasando en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Pues empiezan a generar iniciativas. Yo presento la primera iniciativa a propósito de, pues, legislar en términos tecnológicos, como ahora estamos en esta reunión. Yo propongo porque, digamos, hubo de mi parte una solicitud a la presidenta del Senado para que pudiéramos tener reuniones digitales. Lo que contesta la presidenta por oficio es que no se puede tener reuniones digitales y bueno, pues inmediatamente presentamos una iniciativa. En fin, después se presentaron otras iniciativas por otros compañeros senadores. Increíblemente no se aprueba ninguna, ¿no? Entonces, no teniendo un marco jurídico para hacer sesiones virtuales, por ejemplo, lo que vivimos en la Corte, ¿no? Lo que se han vivido en algunas otras instancias, en el Senado de la República, en estricto sentido, no tiene un marco legal. Para eso, porque digo, hay que ser pues también razonables, no habíamos vivido algo como esto. Bueno, pues se presentan iniciativas y demás. En realidad se cierra el periodo de sesiones. Antes de cerrarse el periodo de sesiones, se convoca a una sesión, ya, digamos, ya en este tema de la pandemia, se convoca una sesión, se discute la ley de amnistía, no sé si ustedes lo recordarán, ¿no? Que se volvió todo un gran tema porque había como dos posiciones encontradas. Por un lado, la gente que decía, oigan, ¿y qué va a pasar con mi trabajo? Era ya, digamos, pues como la primera quincena, segunda quincena para mucha gente que ya había cerrado su negocio, que ya no tenía pues posibilidades de ingresos económicos y o sea, ya estábamos en plena contingencia, ¿no? Ya estábamos efectivamente, ya estábamos adentro, digamos, de lo que hoy estamos viviendo, digamos, ya más acendrado, pero empezaban, yo diría, ya había 2 quincenas para algunos empleadores, ¿no? Ya había 2 quincenas de no tener ingresos para pagar. Para muchos de los empleados ya habían sido notificados que no iban a continuar con sus empleos, ¿no? Empezaba, digamos, este tema, y lo que resuelve el Senado, bueno, pues es sesionar para discutir la ley de amnistía. Y ahí, bueno, se genera todo un debate, ¿no? Porque, pues por un lado decían es que es súper necesario para despresurizar pues, el sistema carcelario. Exacto, la cárcel y demás. Por cierto, déjame decir, tenemos un tema al margen. Al día de hoy no ha habido ningún beneficiario de la ley de amnistía, digamos, de esa época. Es impresionante este país. Yo no doy crédito porque citaron, digamos, ¿no? Al Congreso, al Senado mexicano para este tema. En ese momento se argumentaba inclusive el peligro que corrían algunas personas adentro de las, digamos, del sistema penitenciario, de las prisiones, de las cárceles en este país, que corrían de contagiarse de COVID. Pues hoy estamos ya a agosto, a casi mediados de agosto, y sigue sin funcionar con una persona en términos de nombre y apellido, más allá de que hubo una discusión, digamos, en términos de lo que efectivamente mandatan los derechos humanos o organismos internacionales de derechos humanos a propósito de la amnistía y lo que terminó resolviéndose aquí en el Senado de la República. Bueno, pues déjame decirte que después de eso se vino un periodo extraordinario hacia el mes pasado, ¿no? Hacia julio. Entonces, fíjate, ya tendríamos abril, mayo, junio y julio, ¿no? Digamos que hubo una ventana ahí compleja. En paralelo, ustedes recordarán que existe la Comisión Permanente. ¿Qué es la Comisión Permanente? Pues es una representación de los grupos parlamentarios, de los legisladores en conferencia, esto es diputados y senadores juntos para poder construir diversos temas. Si la Comisión Permanente convoca, digamos, al Pleno de la Cámara de Diputados o al Pleno del Senado de la República, se vuelven a, digamos, a generar ambos plenos, uno o ambos plenos, para poder hacer modificaciones a la ley, porque la Comisión Permanente no puede modificar, digamos, no puede aprobar dictámenes, sino solamente puede hacer debates en términos, pues, por supuesto, coyunturales y de temas. Se generó un periodo extraordinario y regresamos otra vez a la misma discusión. Estoy hablando del mes pasado, ¿no? Había una exigencia de qué está pasando con la economía de los mexicanos. Ya estaban los datos, estos datos terribles, digamos, del INEGI, en donde bueno, pues hay digamos, a través de la encuesta de la ETOE, ¿no? En donde pues está hablando de más de 10 millones, 12 millones de mexicanos que van a perder su empleo, que están perdiendo su empleo a propósito de la pandemia.
Y bueno, pues el Senado y la Cámara de Diputados se volvieron a encontrar, digamos, en este tema pues, de disyuntiva entre qué se discute y qué no. Y así como la vez pasada se discutió solamente la ley de amnistía y no otro tema más, pues aquí evidentemente se volvió a polarizar el Congreso, ¿no? Porque habíamos algunos legisladores que decíamos, sí, está muy bien, sesionemos, pero hay que sesionar para pues, que haya un ingreso básico universal. O sea, me refiero a que la gente pueda tener un dinero como se tiene en Europa, como se tiene en Estados Unidos, en Canadá, un dinero directo a las personas en medio de esta pandemia, ¿no? Aquí en México, la verdad es que, digamos, se han tomado algunas decisiones, pero ninguna generalizada, digamos, para las personas, por el puro hecho de ser personas, porque hayan perdido su trabajo, porque estén en medio, digamos, de una falta de dinero en sus bolsillos. Se hicieron, bueno, se aprobó el nombramiento de un magistrado del Tribunal Electoral, se aprobaron, a propósito de MEC, hay una nueva figura que es el director general del Centro Federal de Conciliación, que es un tema importante porque digamos, es el área que va a ver pues, todas las tomas de nota de los sindicatos y demás, es una de las empresas y demás, es un tema importantísimo, pero en el tema laboral, digamos, no en el tema nacional, se aprobaron algunos embajadores, Irán, Belice, Serbia, se hicieron, déjame decirte, algunas, pues digamos, discusiones sobre, por ejemplo, la salida de las Fuerzas Armadas a un evento de cultura, un evento de música, y entonces, pues ya te imaginarás cómo se puso el Senado, ¿no? O sea, digamos, una parte de los senadores diciendo, está muy bien que la gente de la milicia vaya a un concierto de música a Moscú, pero ¿qué pasa con la economía de los mexicanos? ¿Qué pasa con la seguridad, o más bien la inseguridad que se está viviendo? ¿Qué pasa con los temas de la falta de pruebas para el COVID? Y bueno, pues nuevamente el Senado volvió a tener ahí una ebullición, ya te la imaginarás, ¿no? Entre, pues, digamos, el grupo parlamentario mayoritario del gobierno, del partido oficial, y la oposición. Por supuesto, pues hubo temas que se volvieron como referentes de este periodo extraordinario, como es la ley de adquisiciones, que te acordarás, bueno, pues también se volvió un tema, ¿no? Esta lógica de poder pues, comprar a empresas fuera del país, y que se generó un movimiento, yo diría, pues importante por parte de las farmacéuticas mexicanas diciendo vamos a quebrar, ¿no? Y en medio de eso, bueno, pues algunos diciendo que hay corrupción y otros diciendo que lo que se va a generar es que haya seguramente compras con asignaciones directas, ya no solamente como se han vivido aquí en México, sino a nivel internacional. En fin, doctor. Oye, tenía una pregunta. ¿Podríamos decir entonces que no obstante que, como tú bien lo señalas, y es una realidad, nos tomó por sorpresa la pandemia en todo el mundo, y que ustedes, como ya nos lo has comentado, tuvieron que parar sus actividades ordinarias por las medidas de la contingencia, pues la actividad legislativa no se ha parado a través de la Comisión Permanente, de algunas convocatorias para periodos extraordinarios, han seguido caminando y hemos visto el debate a través de la permanente y de los medios. El Senado no se fue de vacaciones, como aparentemente algunos juzgadores sí se fueron de vacaciones, ¿no? Y la pregunta ahí sería también, bueno, ¿cuál ha sido las medidas de higiene, de emergencia que se tomaron? Hemos visto cómo ha evolucionado, de que ahora ya todos traen cubrebocas, salvo algunos que otros por ahí que en la permanente. Y vimos a Noroña ayer tener una discusión, ¿no? Hoy en las mañanas nos digo, no sé para quienes nos están acompañando, es impresionante. Yo nunca me hubiera imaginado al diputado Noroña con esta, digamos, con este discurso de que no es necesario, que no está demostrado, ¿no? Pero yo lo diría con esta necedad, me refiero a, porque el cubrebocas en estricto sentido no te protege a ti solamente, sino protege al otro, ¿no? Ese es Claro. ¿qué es lo que le decía el legislador cuando estaban debatiendo? O sea, le decía, no lo hagas por ti, porque a lo mejor a ti no te gusta, no crees en él, ¿no? O sea, ahora sí que, digo, no creo que esto sea un asunto de creencias o de fe, esto es un asunto que digamos que de una u otra manera se puede, digamos, comprobar en unos países y en otros. Pero el tema es que no solamente es él, sino, decían ahí sus compañeros, la gente que está trabajando en la Cámara de Diputados, ¿qué culpa tiene de que el señor no crea en el cubrebocas? Algo complicadísimo. Y sí, hemos tenido un montón pues digamos, de experiencias, doctor, ¿no? En ese tema.
Oye, Kenia, bueno, yo recuerdo que por ahí en algún momento también tuvieron que legislar sobre las leyes que había que actualizar para que entrara en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Esa sí fue pues una labor legislativa completa, ¿no? Sí, bueno, de hecho se convocó, digamos, a un periodo a propósito de las leyes que necesitaban, digamos, armonizar el TEMEC. Y me parece que, por ejemplo, esas son de las cosas, doctor, que demuestra que en el Congreso, en el Senado, específicamente, digamos, hay posibilidad de construir más allá de las diferencias políticas, ¿no? Hoy la verdad es que hay una clara diferencia en términos de cuál es el discurso, por ejemplo, de Morena y cuál es el discurso del PAN. O sea, hay como, hoy sí, a diferencia, digamos, de algunas otras legislaturas, hoy sí hay una claridad en el discurso y en una visión de país, ¿no? Puedes coincidir o no con unos o con otros, pero lo que es un hecho es que digamos, la forma de entendimiento de las leyes o de las políticas públicas o de la justicia, ¿no? De la economía, hoy claramente están diferenciados. Y algo que ha hecho que en muchas ocasiones haya una polarización en el Congreso, pues es justamente esas diferencias. Se vuelve abismal el entendimiento, por ejemplo, de no sé, de ayuda a las personas, ¿no? Por un lado, tienes a Morena diciendo, pues sí, aprobemos, no sé, las reformas al artículo 4 constitucional para establecer los programas, y por el otro lado tienes al PAN diciendo, establezcamos un programa a propósito de la pandemia, ¿no? Y aunque son la misma, digamos, más o menos son la misma cosa, o sea, esa asignación de dinero a las personas, dar recursos, dar apoyo a las personas, Morena no termina de querer, digamos, ¿no? Apoyar a las personas a propósito de la pandemia en una lógica de entendimiento, porque es como una marca, ¿no? O sea, digamos, el tema de los adultos, el tema de digamos, los apoyos, pareciera que tienen una marca, un apellido que a mí me parece, la verdad es que medianamente extraño. Digo, también dio dinero Fox, y también dio dinero Calderón, y también dio dinero, o da dinero ahora a López Obrador. El tema es que pareciera que se siente como más propio, y entonces hay una discusión ahí. Sí hay, yo te diría, sí ha habido temas de disidencia, pero algunos de coincidencia, por ejemplo, el tema del TEMEC, ¿no? El tratado ha permitido pensar más allá de un tema local, sino pensar que, pues, esto es como digamos, como un asunto de los hermanos, ¿no? Entre los hermanos nos podemos pelear, pero cuando viene alguien de otro lado es así, no, espérate, no nos toques, ¿no? ¿Cómo pasa lo que pasó? Yo creo que lo mismo en el TEMEC. Entonces, como de cómo nos defendemos o cómo nos podemos cohesionar para que podamos entrar a una negociación un poco más fuerte con, pues, con las otras dos familias, llámese de Canadá y Estados Unidos. Y eso yo creo que ayudó mucho a este entendimiento pues de las leyes para el TEMEC. Ahora, yo también creo que la oposición pues fue como un respaldo, ¿no? Al gobierno, decirle, a ver, no te vamos a poner piedritas, no te vamos a limitar. Si ya no lo haces bien, pues ya será otro boleto, ¿no? Ya será otra cosa, pero mientras, bueno, pues tendrá las leyes necesarias, sí. Déjame nada más decirte una cosa de los cubrebocas y esto, doctora, antes de que se nos pase, porque seguramente habrá otros más temas. Sabes que a mí no se me va a olvidar nunca, yo creo que nunca en mi vida, una diputada, no, bueno, es diputada, ahora senadora de Morena, al ver que una persona traía cubrebocas, no voy a decir el nombre de ambas, ¿no? Pero que traía cubrebocas, la senadora de Morena escribió en una hoja ridícula, de puño y letra, ¿no? Y es impresionante, pero yo creo que por eso estamos metidos en donde estamos. O sea, digamos que un senador de la República piense que si alguien trae cubrebocas es ridículo, pues es que entonces por eso hoy tenemos digamos, esta falta de entendimiento de por qué sí ponernos el cubrebocas o por qué no, ¿no? Por eso es que hay yo diría, pues estamos en el terrible, peor lugar o del peor tercer lugar del planeta en términos de mortandad por el COVID. Porque nunca hubo señales claras, nunca hubo un mensaje político claro, ni para los senadores, ni de los senadores, ni para los senados. Yo creo que si esa senadora, su líder político, le hubiera dicho ponte cubrebocas, ella en automático hubiera comprado la idea, no así como va comprando un montón de ideas,
de ponerse el cubreboca. A mí me parece verdaderamente complicado. Y bueno, pues eso, imagínate en el Senado de la República, ¿no? A propósito de, yo a esa misma senadora, un día que sí trae cubrebocas, le dije, pues no que no, ¿no? O sea, no que no, me dijo, es porque me obligan, ¿no? Es porque me obligan. Bueno, por cierto, después fue en las redes, ahí la encontraron sin cubrebocas y bueno, le fue un poco... Bueno, mira, yo comparto contigo esa opinión y tomaría el mensaje, el comentario. Hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de entrevistar también aquí en esta vía al doctor José Narro Robles, que además de ser un extraordinario mexicano, pues es un médico científico. Y él nos comentaba sobre las ventajas científicas del cubrebocas y unas conclusiones que acababan de sacar en la Universidad de Washington, de que si el 95% de la gente en el mundo usara cubrebocas, desde hace 3 meses hubiéramos domado un poco esta curva de la pandemia. Así es que es un tema que no debería ser polémico, porque las agencias internacionales, mundiales de salud, pues todas han dicho que sí es necesario, ¿no? Pero bueno, más allá, a mí me da gusto, y que tú ahora lo corrobores, que el Senado, que es un espacio plural de debate de las fuerzas políticas, y que salvo una pequeña etapa de la vida nacional que yo recuerde, pues siempre ha habido grupos mayoritarios y el gobierno buscando mantener la hegemonía para poder sacar su paquete legislativo y poder gobernar más o menos con sus ideales. Pero bueno, qué bueno que esto se ha dado en esta etapa difícil. Ha habido otras áreas donde no hay debate. El área judicial ha sido realmente con algunas deficiencias, o más bien con muchas deficiencias y con algunos aciertos con las áreas de los asuntos de penales, de guardias. Estuvimos prácticamente ayunos de justicia durante 3 meses en este país, contra el derecho humano del acceso efectivo a la justicia. Pero cuando cuando menos hemos visto que en la política, en ambas cámaras del Congreso de la Unión, pues el debate siguió, ¿no? Y qué bueno, eso da gusto. Y este testimonio tuyo de que sí han estado trabajando y van a seguir trabajando, pues es bueno saberlo, porque a veces no se conoce, y muchos, no tantos leemos los periódicos, ¿no? ¿Cuál es el reto enfrente en el trabajo que viene? Porque bueno, esto de la pandemia, pues parece que, aunque ya oímos noticias muy halagadoras el día de hoy, ayer, que ya viene la vacuna, que no viene, que hay que esperar, pues cuando menos hasta enero vamos a tener que todavía andar ahí cuidándonos, especulando y con problemas. ¿Cuál es el reto enfrente como legisladores de ustedes? ¿Cuándo empiezan un periodo ordinario? ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir todos? En fin, ¿cuáles son las medidas? Bueno, déjame decirte que el primer reto es justo esa respuesta que hoy tú buscas. ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, me refiero a, empezamos esta plática diciendo, no hay un andamiaje legal para legislar, digamos, para sesionar a distancia o de manera tecnológica. Entonces, lo primero que hay que resolver, doctor, es cómo se va a, digamos, adecuar el marco legal, si va a ser reglamentario o incluso constitucional, para que digamos, la Cámara de Diputados y el Senado pueda sesionar por esta vía, por una vía tecnológica y resolver temas. En eso estamos, digamos, en esta semana. En eso hay una mesa de discusión y de negociación para eso, porque bueno, pues no es un tema menor, ¿no? O sea, es a lo mejor abrir una caja de Pandora para muchísimas cosas. Me refiero a, bueno, qué va a pasar en términos de las votaciones, de las discusiones, de cuando haya, en el Senado o en la Cámara de Diputados, ustedes han visto, bueno, pues alguien no está de acuerdo, pues ahí estás en viva voz para poder hacer, no sé, a lo mejor alguna argumentación de hechos o de alusiones, en fin. Tienes la posibilidad física de poder abonar al debate, ¿no? Pero en una vía tecnológica, bueno, pues han pasado una sesión, por ejemplo, en el Senado, en donde cerraron los micrófonos de casi todos los senadores. ¿Y te imaginas? O sea, bueno, pues no sabes, fue una cosa impresionante, porque pues estábamos empezando a entender cómo funcionaban estas redes sociales, ¿no? Casi, y cuando se dan cuenta los senadores, las senadoras que no podían entrar, porque además estuvo como medio sesgado quiénes entraban y quién no, pues ya te imaginarás unos senadores diciendo, ¿cómo es posible que no me dejen entrar a una reunión del Senado de la República virtual, ¿no? Y bueno, hubo otros senadores que lo sacaron, así, doctor, ¿no? Así de literal, los sacaron de la 2 senadores que yo conozco que estaban verdaderamente enojados porque los habían sacado, ¿no?
A mí personalmente, por ejemplo, no podía yo activar el micrófono y bueno, tuve que hacer, no, perdón, no el micrófono, la cámara, ¿no? Y entonces ya tuve yo que hacer mil malabares para poder verme. Ya no digas no escucharme, verme, ¿no? Era una cosa. Entonces, ese tipo de cosas hay que precisarlas. Porque imagínate que estamos discutiendo una reforma constitucional en donde calles, digamos, a algunos senadores. Eso me parece que sería algo verdaderamente terrible. Entonces hay que encontrar el cómo sí, el cómo poder sesionar en donde la gente pueda hablar de manera ordenada, ¿no? O sea, imagínate que todos hablen, 128 senadores abriendo el micrófono a la vez sería una cosa terrible. Entonces hay que encontrar el cómo sí, porque los temas que se vienen son súper importantes, ¿no? Por ejemplo, la reforma al Poder Judicial, a propósito de esto que nos comentabas de 3 meses, ¿no? Sin, pues, ejercer tu derecho humano. Entonces, yo te diría, primero, el cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a encontrar el artículo, el acuerdo político, el acuerdo, digamos, ya de la operación real de cómo se van a llevar a cabo las sesiones? Lo que parece ser es que es un hecho que vamos a entrar en una etapa virtual, ¿no? Hay que ver si se logra el acuerdo y si se define. Yo personalmente tengo una iniciativa presentada para que haya cuando menos un andamiaje legal y que eso esté, digamos, accesible para si los legisladores lo hacemos o no lo hacemos. Yo preferiría que tuviéramos la reforma, digamos, legal, y si vamos al Senado, pues iremos, y si no, y si se pone un poco más complejo, si hay, no sé, algún pico más alto y demás, bueno, pues ya tengamos pues sí, la base normativa para que podamos estar haciendo las sesiones vía remota. Por ejemplo, te pregunto, me comentabas que han estado trabajando en comisiones, que han aprobado algunas leyes y el proceso legislativo implica un trabajo previo en comisiones. ¿Han trabajado en comisiones de manera virtual? Hemos trabajado en comisiones de manera virtual, pero o sea, en realidad se aprueba y no se aprueba. No sé si me explico. O sea, se aprueba porque te preguntan y dices sí, pero en realidad necesitamos un documento. O sea, todo está esperando a que regresemos y podamos materializarlo. Por ejemplo, para las reformas que se hicieron para el TEMEC o para amnistía o para los nombramientos, el nombramiento del centro laboral. De mediación, sí. Exacto. Tuvimos que llegar, o sea, estar físicamente días antes o horas antes. Yo, por ejemplo, tuve que accionar un día antes en la Comisión del Trabajo para poder firmar, poder aprobar y poder firmar por ejemplo, la terna, ¿no? La idoneidad de la terna que después se evaluó y en su caso se resolvió en el pleno. O sea, ese tipo de cosas sí necesitas estar. Por eso digo que se requiere digamos, una base legal, porque si no, es forzoso que tengamos que estar allá. Ahora, todos hemos hecho, yo diría, un esfuerzo personal para asistir. Digamos, ha habido quórum, si ha habido sesiones, si ha habido. Entonces tenemos dos tipos de sesiones, las sesiones virtuales, ¿no? En donde se manifiesta un sentido, pero en realidad no se puede votar nada, y otras en las que sí, ya estando en persona, ya estando físicamente, se formalizan, ¿no? las sesiones. Y bueno, vienen temas importantísimos. Viene, por ejemplo, te decía lo de la reforma judicial, que ahí pues hay un montón de cosas hay cosas positivas, cosas que a mí personalmente me parece que hay que poner algún énfasis en el tema. Nos reunimos con el presidente de la Corte esta semana, ¿no? Y claro que hay pues sí hay un entendimiento de ventajas o de avances, por supuesto. Están buscando, por supuesto, digamos, uno de los temas es combatir el nepotismo, ¿no? Que yo creo que es como lo que más se ha estado publicitando, lo que más se ha estado comunicando de la reforma. Vienen cosas de perspectiva de género que a mí terminan todavía yo siento que hay que meterle un poco más, ¿no? Porque la verdad es que el poder judicial, yo te diría, es muy masculino, ¿no? Es impresionante, pero entre magistrados, jueces, ministros, el porcentaje oscila entre 25% de mujeres y 75% de hombres. Eso digamos, se ve difícil o se ve complejo el tema de llegar a la paridad, y hay que encontrar el cómo sí, ¿no? Decía, por ejemplo, el presidente de la Corte, bueno, pues estamos haciendo concursos
cerrados a mujeres, ¿no? Pero bueno, yo te diría, inclusive hay que ver cómo se hace en términos de tiempos, porque bueno, puede ser que nos lleve 50 años, ¿no? Y entonces, más bien hay que tratar de achicar los plazos. Hay una figura que a mí me preocupa, digamos, por supuesto hay temas buenísimos, lo del nepotismo, también tengo claro que hay avances en género, pero por ejemplo hay una cosa que a mí me preocupa y son estos tribunales para violaciones graves de derechos humanos, y dice el artículo de casos de especial relevancia, y pues a mí, ¿qué es caso de especial? ¿Cuáles son? ¿Para quién, no? A propósito de qué, entendidos cómo, porque hacer un tribunal para un tema específico, pues ahora sí que ustedes mejor que nadie saben, ¿y qué pasó con el turno, no? O sea, me refiero a tener algo como dirigido para una persona se puede volver muy positivo, pero también se puede volver preocupantemente negativo, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las mejores discusiones que vamos a dar. Yo confío en que sea para bien del Poder Judicial, para bien de los juzgadores, también para bien, por supuesto, de los ciudadanos. Oye, Kenia, déjame hacerte una pregunta sobre un tema que nos preocupa en el foro jurídico, desde luego. Tú hablabas, y creo que es fundamental, ojalá prioricen este tema, que bueno, la pandemia nos agarró así desprevenidos y ya nos dimos cuenta que ya no hay más que ir por la vía digital en todos los órdenes, en el empresarial, en el jurídico, en todos. Y estamos viendo, por ejemplo, tú lo estás diciendo, bueno, no, más allá de la problemática y de que no sabemos todavía manejar lo digital y que hemos pasado de ignorantes digitales a medio aprendices digitales por necesidad, pues ustedes tienen que trabajar ya digitalmente, como sea, es el futuro de la sociedad mundial. Pero más allá del trabajo legislativo, que es importante, nosotros estamos muy preocupados porque en el trabajo judicial, pues las cosas se están haciendo en línea, a distancia, con firma electrónica, y no tenemos una robusta legislación que permita esto. Tenemos un caso que preocupa, de que en el 2005, en el 2006, en España, la Corte Superior invalidó varios juicios que habían sido en línea. Claro, estamos hablando de hace 15 años y estamos hablando que han pasado muchas cosas. Pero a mí me parece que salvo la materia penal, que el sistema penal acusatorio está muy definido desde la Constitución, la posibilidad de usar todos estos medios, lo demás estamos con una polémica muy fuerte. Yo he platicado con magistrados locales y federales que piensan que se pueden caer todas las sentencias, todos los actos judiciales que se hagan en esta etapa que se han hecho porque no hay un sustento jurídico. Entonces, parecería que la labor ahorita prioritaria, emergente de nuestro Congreso de la Unión y los congresos locales sería legislar para que lo digital sea legalmente un hecho. No sé qué piensas al respecto. Totalmente de acuerdo. A ver, me parece que todos estamos metidos en el mismo dilema, ¿no? Por un lado, la necesidad de seguir trabajando, me refiero a dando respuesta como servidores públicos en cualquiera de los tres poderes, en cualquiera de los tres órdenes de gobierno. Por un lado, eso, resolver, porque pues justo para eso, digamos, para eso es el erario, ¿no? Para que el juez resuelva en tiempo y forma, para que el legislador legisle en tiempo y forma, para que el secretario de Estado ejecute en tiempo y forma, ¿no? Por un lado, todos estamos en el mismo dilema, y por el otro lado, todos tenemos la misma precariedad, valga la expresión. O sea, todos tenemos la misma deficiencia, que es que no tenemos un andamiaje legal. A mí me parece, doctor, que esta es una gran oportunidad a propósito de la reforma al Poder Judicial, o digamos que se está planteando para entrar a estos temas. Y yo creo, y me lo llevo, por supuesto, de este foro, y agradezco a todas las personas que están en este Zoom, porque varias de ellas, por cierto, me escribieron, muchas gracias, y me dijeron, ya sé que vas a estar en el foro jurídico, y gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Pero me llevo esta preocupación y me llevo, por supuesto, pues yo diría, esta exigencia al legislativo, porque la certeza legal es algo que nos tendría que acompañar a todos. Me refiero tanto a los
pues a los poderes como a los litigantes, ¿no? Como pues a los ciudadanos, esta posibilidad de saber que hay un proceso y que vaya a tener un buen término, e inclusive los mismos, digamos, decisores. Entonces me refiero a si yo tengo la posibilidad de legislar o si alguien tiene la posibilidad de definir un criterio, pues todos vamos a ir encontrando en esta nueva forma de entendimiento, yo diría, respuestas, y debemos de encontrarlas lo más pronto posible, doctor. Esto que nos está pasando a nosotros, ¿no? En términos legislativos, de si tenemos una sesión, pero en realidad no la tenemos porque hay que formalizarla, y de si hay una reunión que termina siendo medianamente objetiva, pero hay que cerrarla, digamos, en el pleno, en persona, y todo este tipo de cosas. Y el cómo sí, yo te decía, pues claro que habrá muchísimos problemas de ejecución, porque todos estamos aprendiendo a usar estas redes, estamos aprendiendo a usar esta tecnología, pero hay que encontrar el cómo sí, porque es lo que sigue. Más yo diría, después de la vacuna, tú decías que enero, porque eres absolutamente positivo, pero hay gente que dice que va a pasar a marzo, abril, ¿no? Entre la producción y la distribución y el consumo y en fin, pues nos falta un buen tramo, y eso con la expectativa de que no haya, no sé, después pues ahora están avisando que en Europa hay un nuevo rebrote y tal, ¿no? Entonces yo te diría, sí hay que buscar la forma, la metodología, la reforma necesaria para dar certeza a, digamos, a quienes hacen las leyes, en nuestro caso, pero también a quienes imparten justicia. Oye, Kenia, tú eres una hiperespecialista y además sabemos que es tu pasión el tema de la lucha por la equidad de género, por la igualdad de género. Y bueno, ya lo comentábamos, cómo me tocó ser testigo, cómo desde la constituyente de la Ciudad de México peleaste por la paridad y peleaste por otros temas. Hay un asunto también muy preocupante derivado de estos tiempos del COVID, que ha sido el de la violencia de género, el incremento de la violencia, los feminicidios, y bueno, como que vemos ahí que nada más se cuentan las cifras y como que no hay respuestas oficiales en fin, más bien de la sociedad civil he visto varias. Aquí tuvimos una oportunidad de entrevistar a Patricia Olamendi, que están muy echadas para adelante en este tema. ¿Y qué tienen pensado? Tú que es uno de tus temas, ¿no? De origen, desde la Pues perspectiva legislativa. déjame decirte que me parece que justo va a ser de los temas a futuro. A ver, hay una preocupación porque por un lado, bueno, hay iniciativas en donde se prevén más sanciones para agresores, para personas que tienen, digamos, o que delinquen en términos de violencia contra las mujeres o inclusive hasta el feminicidio, ¿no? Y aquí se vuelve a polarizar la discusión, porque hay gente que te dice, no, porque eso es populismo punitivo y no se está resolviendo nada, y entonces no estamos encontrando una metodología. Yo particularmente acabo de presentar una iniciativa hace un par de semanas en donde se recibirá una sanción de más de 20 años de cárcel para quien agreda a las mujeres con ácido, que es una de las agresiones más violentas, doctor, en este momento en el planeta. Digamos, hemos pasado de la agresión física, ¿no? De la agresión verbal, de la agresión psicológica, de la violencia económica, ya a temas verdaderamente complejos, y yo te diría, en estos violentómetros, ¿no? Ahora, imagínate, ahora existe un violentómetro, una forma de medir la violencia en contra de las mujeres. Y pues cada vez que va aumentando el violentómetro, antes del feminicidio, pues es evidentemente este tipo de agresiones, que además son agresiones que marcan a las mujeres de por vida y que tiene que ver con esa, digamos, con esa agresión que se ejerce justamente para marcarte, para decir, ¿no? Que nadie más te vea, que nadie más te quiera, que nadie más, que no pueda ser pareja de nadie más. Es algo brutalmente difícil de entender, pero lamentablemente se ha vuelto en algunas ocasiones, pues, hechos o testimonios. Yo conozco unos testimonios terribles. El testimonio quizá más que puede estar digamos, en la mente de algunos de quienes hoy nos acompañan es lo que pasó con la saxofonista en Oaxaca, ¿no? Que además, Claro. 3 meses después,
se supo el tema, ¿no? Y fue cuando fue mediático, pero es impresionante que alguien te pueda dañar de esa manera y que no haya una Que nadie institución. grite. Exacto, que no hay una institución que diga, oye, ¿qué está pasando? Y bueno, pues se detuvo al presunto agresor y se detuvo al autor intelectual y al autor material por un asunto mediático. O sea, pero ¿sabes cuántos casos hay que no son mediáticos? Yo tengo, asistió una compañera, una chica que contó su historia en el Senado. Estábamos en un foro de mujeres, iba ella digamos, con la cara cubierta, con lentes, en un foro a las 8 de la noche, con lentes, con la cara cubierta, con una bufanda, y en las preguntas y respuestas del foro, doctor, se levanta, pide la palabra y se empieza a quitar todo, y tenía todo el rostro y el cuello marcado porque su expareja le había aventado ácido. Una historia desgarradora, desgarradora. Yo me parece que ha sido de las cosas más complicadas porque es una, o sea, hay 10, 20, hasta 30 cirugías, imagínate, para poder vivir ese proceso, lo caro que es, ¿no? Digamos, es algo que es muy difícil de poder solventar en términos emotivos, digamos, en términos de lo que te puede pasar internamente como persona, socialmente, con tu familia, con tu entorno y demás, y además en términos económicos. Entonces, bueno, te diría, hay muchas cosas, ¿no?, entre un grito y un feminicidio. Hay muchas cosas. En medio hay muchísimas historias, hay, digamos, varios tipos penales, pero lo más preocupante es que esto se está agravando más a propósito del confinamiento. Porque, pues al final muchas mujeres iban a su trabajo, o los agresores iban a su trabajo, a la escuela, al parque, lo que tú quieras, se salían. Pero ahora, estando confinados, se hizo como un caldo de cultivo, digamos, ahí muy complejo, en donde pues la agresión se volvió más, pues más sistemática. A mí me impresionó, por ejemplo, cuando oí que el presidente López Obrador decía que no había violencia y que las llamadas al 911 eran 90% falsas. Y a mí me impresionó porque, además de que conozco el tema, pues no puedes comparar una llamada de broma al 911 como una llamada de auxilio de una mujer al 911. Claro. O sea, para que una mujer tome el teléfono, o sea, de inicio tenga esa fuerza, deje de su agresor estar cerca de ella, ¿no?, tenga la voluntad de defenderse o pensar que hay algo en el sistema, digamos, de justicia que le pueda dar algún tipo de protección, o en su caso, digamos, ¿cómo decirlo?, del aparato de gobierno, cualquiera que sea, municipal, estatal, nacional, que sea, y llame, es muy difícil. O sea, tienen que romper muchas barreras, ¿no?, para poder hacerlo. Que digan que no son importantes, han crecido de una manera lamentable. Así como ha crecido en este confinamiento, así como ha crecido el feminicidio, el homicidio doloso, y evidentemente las llamadas pues al 911 son algo preocupante. Si la pregunta es de qué hacer, evidentemente vamos a entrar en una discusión. Yo personalmente tengo en mi oficina una discusión sistemática sobre el tema de si es populismo punitivo o si sí se necesita, ¿no? O sea, si sí hay que agravar o hay que poner penas mucho más grandes, o se necesita algo más. Claro que la respuesta, evidentemente, lógica, es que se necesita algo más. ¿Por qué? Porque esto es una integralidad, ¿no? O sea, el tema de la inseguridad o de la violencia que se vive en México, ya sea hombre o mujer, tiene que ver con una integralidad. Y bueno, pues pasa porque las mujeres hoy, por cada hombre que ha perdido su trabajo en esta pandemia, 2 mujeres han perdido su trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres pues estamos en la parte de servicios, en el restaurante, en el negocio, en la fonda, o sea, todo eso que hoy está cerrado, hay una cantidad de mujeres que hoy no tienen empleo, y si no tienes empleo no tienes libertad económica, y si no tienes libertad económica, lamentablemente en muchas ocasiones vuelve a haber una subordinación y en algunos casos, pues evidentemente, una recepción de agresiones. Entonces, se tiene que ir, digamos, como reajustando todo en positivo. Se ve complejo, pero hay que seguir pues, buscando la manera. Yo creo, Kenia, como tú dices, que es uno de los grandes temas pendientes que ahora se
se evidenciaron. La verdad es que tal parece que la gran víctima doble de esta pandemia han sido las mujeres, porque no solamente ha incrementado la violencia familiar y la cifra negra que hay, las que se atreven a salir, dejando a un lado a su pareja, en fin, pero las que no pueden salir, las que tienen miedo de ir no pueden ir a denunciar, en fin, hay una cifra negra. Y luego lo que tú dices también, el INEGI ya lo corroboró, que el grupo laboralmente más afectado es el de las mujeres, porque por atender las labores de la casa, de la familia, pues están en la informalidad. Entonces son las que más lo han resentido. Yo creo que aquí, como tú bien lo dices, pero habría que enfatizar que requiere una nueva política del Estado mexicano para dar respuesta a este fenómeno que se ha agravado con la pandemia. Esa es mi percepción. Bueno, lo primero que se necesita, doctor, es reconocerlo, ¿no? A mí sí me preocupa un poco que este gobierno no tiene una, digamos, una lógica de reconocimiento de ese tema. Yo he visto a muchas mujeres que hoy forman parte de este gobierno que han sido defensoras de los derechos de las mujeres por un montón de años, pero hoy se ve que les cuesta muchísimo trabajo poder incidir, ¿no? En el gobierno. Yo creo que están haciendo su esfuerzo, ¿no? Seguramente aquí nos conocemos a muchas mujeres hoy empoderadas en este gobierno, que a veces uno dice, híjole, pero es que habla más fuerte, o digo más, o enséñale las cifras, ¿no? Para que se dé cuenta del problema. Yo también creo que es un asunto de visiones. Por ejemplo, el tema de este gobierno de reconocerse humanista pero no feminista, pues dice mucho. Ahora, sí creo que es algo que vamos a tener que hacer, digamos, desde la parte gubernamental, pero también desde la parte social. Este reconocimiento hoy de las mujeres, hoy las mamás, ¿no? Por el confinamiento terminaron siendo mamás, maestras, doctoras, psicólogas, dejaron de ser chofer, ¿no? Ya no los llevaban a la escuela, quienes tenían la posibilidad de tener un automóvil, pero pues, terminaron siendo maestras en casa, en fin, queda claro que para el desarrollo social, pues por supuesto que los roles de las mujeres y de los hombres en términos pues de crecimiento de las familias o de crecimiento de las personas en lo individual, se hace necesario ambas, ¿no? Ya sin roles asignados, no como antes, ¿no? Que parecía que pues, la mujer forzosamente tenía que hacer una cosa y los hombres otra. Hoy ya nos dimos cuenta que no, hoy nos damos cuenta que los hombres perfectos pues pueden lo mismo tender la cama, que lavar los trastes, que trabajar por Zoom, ¿no? Que las mujeres. Hoy hemos visto, yo tengo un compañero en el programa de radio que es doctorado, es exsecretario de Estado y dice que ya se volvió, no recuerdo cuál, creo que ya se volvió experto en lavar baños, ¿no? Porque ahora en este reparto de cosas le tocó eso en su casa con todo y su doctorado, lo deja ahí tantito, lo que se va y se pone a limpiar su casa, porque esa es la realidad y son los roles, digamos, que antes parecía que eran imposibles, ¿no? Porque había una asignación de rol al género, al sexo. Hoy la verdad es que no, hoy es claro que todos podemos hacer todo y que justo por eso se vuelve más complicado pensar que, por ejemplo, las mujeres sean agredidas. Lo que hemos visto, por ejemplo, no sé, a propósito del tema del senador de Nuevo León, ¿no? Que uno dice, pero ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, con esa edad, las reacciones sean así, o tanto del hombre como de la mujer? Bueno, pues se ve, o sea, nos queda claro que hay muchas cosas que hay que seguir entendiendo y hay que seguir viendo para corregir. Eso es clarísimo. Imagínate ser un chavo de 30 años, ¿no? A mí en el Senado hay senadores que llegan y me dicen, oye, Kenia, ¿y esto es violento o no es violento? Pues ni siquiera lo saben, pues, ¿no? O sea, no, porque hay patrones de conducta reiterados que de repente dicen, pues yo vi que mi papá lo hacía, mi abuelo lo hacía, mis tíos lo hacían, pues yo lo hago. Pues sí, nada más que eso es súper violento, ¿no? Déjate hacer. Y a mí me parece que vamos en un camino correcto, pero pues por supuesto hay muchas cosas que hay que seguir construyendo. Pues tú eres una gente muy comprometida con estos temas y seguramente lo estarás viendo, algunas de las personas, abogados que están conectados con nosotros, insisten en que aquí hay una gran labor que hacer y qué bueno que estás tú ahí representando estas luchas, estas iniciativas que creo que brevemente ya sacamos cuáles son los principales retos que tiene enfrente el Senado contra esta emergencia de la pandemia.
Yo quisiera ya casi en la recta final del programa también pedirte un poco tu opinión sobre este tema también delicado, delicado políticamente, delicado social y jurídicamente, y que además pues tú conoces muy bien porque eres presidenta de la Comisión, el de los Derechos Humanos. Hemos tenido un poco la sensación de que también en estos meses de pandemia, como que se durmió nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos y que como que no estuvo a la altura de un ambiente en el que hubo o está siguiendo existiendo mucha violación de derechos humanos. ¿Qué piensas? ¿Qué vas a plantear como presidenta de la comisión? ¿Qué sigue? Son muchas tareas, pero bueno, para eso te alquilaste como senadora. Déjame decirte, doctor, que sí, a mí me parece que la CNDH nos está quedando a deber. Que justamente llegó, como lo recordarán, con un tema complicadísimo, acusando 2 votos robados, ¿no? Esta lógica de un Senado polarizado. Yo creo que en todo lo que va de esta legislatura, este Senado, en cuanto más polarización, digamos, ha habido, si hubiera una forma de medición, el día más polarizado, digamos, con más diferencias en el Senado de la República entre gobierno y oposición, fue justamente en la elección de la presidenta de la CNDH. Hubo gritos, discursos súper duros, lonas, pancartas, jaloneos, gritos entre los senadores para que la presidenta le tomara protesta a la señora Piedra, algunos levantándole la mano a la presidenta hoy de la CNDH, una cosa verdaderamente, yo diría, lamentable para el Senado de la República. Y bueno, después de eso, yo esperaba, seguramente muchos mexicanos esperaban que quizá había pues algún halo, ¿no? Alguna posibilidad de que las cosas pudieran ser mejor. Yo soy absolutamente positiva y no obstante todo lo que pasó, yo sí creía que quizá ella iba a actuar de manera independiente, ¿no? Digo, no importa que hubiera sido militante de Morena, no importa que hubiera sido candidata de Morena, no importa que hubiera sido dirigente de Morena, que eso es lo que ella no dijo. Cuando ella no dijo, mintió, digamos, en su currículum, porque no dijo que era candidata, era dirigente de Morena. De Militante, ¿no? militante sí puede ser, o sea, la ley sí permite que seas militante, inclusive candidato. Lo que no te permite es que seas dirigente. Eso dice, digamos, la ley. Y ella pues, no informó, no dijo que era militante de Morena y después se armó una discusión de si ser consejero de Morena es ser dirigente o no, una cosa muy lamentable. Bueno, el tema es que después de todo eso, ella tiene una gran oportunidad de salir avante y decir, bueno, pues con todo eso van a ver que puedo ser autónoma, independiente, apartidista, ¿no? Y puedo tomar decisiones a favor de los mexicanos. Y eso esperábamos mucha gente, incluso yo, que tanto había litigado, digamos, en la forma en la que ella llegó. La verdad es que la realidad se volvió todavía igual o más lamentable que su llegada, ¿no? La realidad es que no ha habido pues recomendaciones. Lo que hace la CNDH es que recomienda, ni siquiera son vinculantes, son justamente esta parte, digamos, honorable, ¿no? Que tiene una magistratura moral para tomar una recomendación como siendo tu autoridad, como algo muy importante, en donde te das cuenta que algo estás haciendo mal y que estás, digamos, violando algún derecho humano. La verdad es que la señora no ha emitido ninguna recomendación al gobierno en estos meses. Es impresionante. Mira, criticaban a los gobiernos pasados y bueno, por ejemplo, la CNDH en el gobierno del que quieras, del presidente anterior Peña o del anterior Calderón o del anterior. O sea, la verdad es que les emitían recomendaciones, así fuera el tema durísimo, ¿no? Porque era lógico, era racional, era necesaria una recomendación en lo que quieras, digamos. Podríamos ver ahí muchísimos temas que cada uno tuvo que vivir o que esas administraciones tuvieron que vivir. Hoy no hay nada más complejo, digamos, que pues estar en el tercer lugar mundial de muertes por COVID y no ha habido una sola recomendación, ni para pedir pruebas, ni para que hubiera, digamos, infraestructura en los hospitales, ni para la falta de medicamentos que ha quedado, digamos, evidenciado, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, con el doctor de Chiapas, que estaba acusado de pedir medicamentos y tales, porque no hay medicamentos y que muchos de los hospitales o de las clínicas
a alguien que tiene COVID, le terminan pidiendo el medicamento para que salve su vida. En fin, yo te diría, es una decisión muy lamentable de la CNDH, de la presidenta de la CNDH. La vemos que ha tomado una decisión, digamos, como de silencio, ¿no? Y eso, pues, la verdad es que ella, ¿no? Más allá de ella o de esta administración o de su equipo de trabajo, yo creo que eso es lo de menos, porque pues aquí todos somos, digamos, estaremos 3 años, 6 años, 9 años, 12 años, pero en algún momento nos vamos a ir. El tema es el deterioro de la institución, que yo creo que eso es lo más preocupante, porque llámesele como se llame la persona, el tema de fondo es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos costó mucho trabajo construir, costó mucho trabajo arrancarle al gobierno, ¿no? Digamos, esos temas para volverlos autónomos, para volverlo un organismo constitucionalmente autónomo, y hoy, bueno, pues está apagado, yo te diría, lamentable y sobre todo preocupante, porque en medio de una pandemia sí se hubiera agradecido una Comisión Nacional de Derechos Humanos autónoma que nos hubiera acompañado en muchas exigencias que hoy tienen millones de mexicanos. Claro, que me parecería que se perdió lo ciudadano en esa importante institución de la sociedad civil. Kenia, pues hemos llegado al fin del programa. Te agradezco mucho. Siempre he estado en gran reconocimiento contigo, con esa pasión con la que defiendes, pero además fundamentadamente tus ideas a través de toda tu carrera legislativa que es larga. Y bueno, ha sido muy enriquecedor para mí y para muchas gentes que nos han seguido el día de hoy, a quienes también les agradezco que se hayan conectado con nosotros. Y de verdad, pues te deseo que sigas empujando fuerte en esta tarea que es el beneficio de todos. Como te has podido dar cuenta, pues muchas felicitaciones para tu participación, a los cuales me sumo. Y no me resta más que reiterarte mi gratitud y pedirte pues que sigamos en contacto para estos temas con Foro Jurídico, que ya sabes que es un espacio siempre abierto para ti. Si quisieras tener alguna despedida breve. Muchas gracias, doctora. Agradecerte, reconocerte este esfuerzo tecnológico a ti, a Janet. Me parece que es un gran espacio, digamos, para quienes han acompañado a Foro Jurídico. Agradezco a quienes nos acompañaron en el Zoom y en las redes. Gracias a quienes me escribieron diciéndome que padre que va a estar hoy en Foro Jurídico. Decirte muchas gracias. Hay que seguir trabajando. Los temas de derechos humanos, sin duda, deben de ser trascendentales, sobre todo en medio de una pandemia. Se requiere que los temas económicos, que los temas de seguridad y que los temas de salud en este país se resuelvan. Y se requiere no por un tema electoral y no porque vaya a haber una elección o porque haya un partido u otro, sino porque lo que está en juego, lo que está en medio, son la vida de las personas, doctora. Así es que, por supuesto que estaremos trabajando desde el Senado de la República, agradeciéndote como siempre estos espacios y diciéndoles estoy a sus órdenes en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto aquí. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y decirles hay mucho por hacer, pero es responsabilidad de todos y cuenten conmigo que desde el Senado ahí estamos dando la batalla. Soy la senadora que más iniciativas ha presentado en el Senado de la República, soy la senadora a la que más iniciativas se le han aprobado en el Senado de la República, así es que seguiremos levantando la voz y exigiendo, por supuesto, para que las cosas se anden por el. Les mando un abrazo. Pues nuevamente gracias y felicidades, Kenia, y no me resta más que invitar, desde luego reiterando mi gratitud a quienes se conectaron, reiterarles que pueden ya consultar la revista Foro Jurídico vía web de este mes de agosto a través del portal www.forojurídico.mx, y en este mes podrán encontrar una interesante entrevista en la portada con el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en mi concepto, el campeón de lo digital en la justicia, que habla cómo el Tribunal del Estado de México enfrentó la pandemia con innovación. Una interesante entrevista que ya les platicaba del doctor José Narro Robles sobre las estrategias de salud pública ante la pandemia y otros más. Pues se despide de ustedes su amigo Elías Huerta y los invita para que nos sintonicen el próximo jueves a partir de las 7 de la noche en nuestra siguiente entrevista de Foro Jurídico. Buenas noches y muchas gracias por haberse conectado. Gracias, Kenia. Buenas noches.
Buenas noches.